un 10 a 15% de todos los embarazos. De todas estas pacientes que presentan ruptura prematura de membranas, del 1 a 4% se producen antes de las 37 semanas. Pues se las relaciona con un tercio de nacimientos prematuros. Y saben que cuando nacen prematuros, la morbilidad del recién nacido también es alta. ¿Cuál es la fisiopatología? Primero tendríamos que saber que el amnios se fusiona al corion al final del tercer trimestre. Están fijadas por un conjunto de colágeno y que se caracterizan las membranas coriamnióticas por tener poca vascularización y no tienen inervación. Esta remodelación de las membranas es más evidente cerca del orificio cervical interno por las metaloproteinasas que están mediadas por la trombina y la disminución de la inhibición tisular de las metaloproteinasas. Hay factores que van a alterar esta fisiología de las membranas coriamnióticas. Por ejemplo, el aumento de las citocinas locales que van a producir un desequilibrio de la interacción de las metaloproteinasa de la matriz y los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa, aumentando de esa manera la actividad de la colagenasa y la proteasa. La colagenasa y la proteasa están producidas por las bacterias. Por lo tanto, se dirá que la frecuencia de ruptura prematura de membranas se va a deber a las infecciones vaginales que se tengan. Todas aquellas pacientes que tengan colpitis tienen la probabilidad de hacer una ruptura prematura de membranas. Por lo que es importante que en el control prenatal nosotros tengamos que hacer diagnósticos y tratamientos adecuados de esas infecciones vaginales para evitar que estas bacterias pues produzcan estos elementos y debiliten las membranas coriamnióticas. Se explica que el mayor porcentaje de ruptura prematura de membranas se deba en mayores de 37 semanas de gestación, porque también la otra causa por la que se pueden romper es por el aumento de presión del líquido amniótico. Por lo que se explica que ahí está mal, está mi computadora. Por lo que se explica que la etiología de la ruptura prematura de membranas se puede deber, uno, a las infecciones vaginales y otra por la sobredistensión del útero, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen ustedes un esquema en la que trata de explicar cómo y cuáles serían y por qué se rompen las membranas coriamnióticas. Primero, dice, a nivel de la ruptura de las membranas presentan alteraciones degenerativas de las células cuboides que se necrosan y se convierten en un anillo amorfo. Esto ya hemos explicado que es por la acción de las fosfolipasas y colagenasas que están producidas por las bacterias. Estas van a producir una deformación, estiramiento a nivel del orificio cervical. Esto también se va a deber a que a mayor edad gestacional hay mayor estiramiento de las membranas coriamnióticas. La capa esponjosa laxa se dice que es un mecanismo de formación y ruptura de los sacos ovulares, acumulándose en este espacio el líquido amniótico virtual amiocorial. Y por último tenemos el doble saco ovular, que es el líquido acumulado por presión hidrostática, va a desecar el espacio amiocorial y termina en romperse el corium. Entonces, esa sería más o menos la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas. Por eso se dice que la etiología es multifactorial. A menor edad gestacional se la relaciona generalmente con las infecciones del corium y decidua. Y a mayor edad gestacional se asociaría por la sobredistensión del útero.
La disminución del colágeno con las membranas debido a que las bacterias, ya hemos dicho, va a producir colagenasas, proteasas y mucinasas, las cuales van a debilitar las membranas coriamnióticas y van a llevar a la ruptura prematura de membranas. Otros factores que podrían ser o que predisponen a la ruptura prematura de membranas sería la nicotina, o sea, el fumar, las enfermedades de transmisión sexual, que son las que van a producir infecciones vaginales. La otra sería la conización cervical, el polidramnios, que sería por sobredistensión del útero, el cerclaje tardío y el bajo índice de masa corporal. Este índice bajo de masa corporal, ustedes saben que toda paciente que tiene cierto grado de desnutrición, sus defensas son bajas y pues las infecciones más frecuentes. Acá yo les hice un diagrama de la etiología ya indicando cuáles están inherentes a las membranas, cuáles son inherentes al útero y al feto y los inherentes a las de la madre. A las de las membranas amnióticas decimos que sería la baja resistencia de las membranas. ¿Qué es lo que nos hace bajar la disminución de la resistencia? Son la presencia de fibroblastos y las exosaminas. Los inherentes al útero y al feto serían el aumento de las contracciones de Braxton Hicks, el aumento de síntesis de prostaglandinas, la incompetencia ítmico-cervical, alteraciones uterinas, macrosomía fetal y los embarazos múltiples. Estas dos últimas sabemos que es por la sobredistensión uterina. Y por último, las que están inherentes a la misma madre serían las infecciones uterinas, sobre todo las colpocervicitis, el embarazo y el dispositivo, la deficiencia de vitamina C, el bajo índice de la madre, traumatismos, infecciones por disminución de la elastina y disminución de la resistencia de las membranas. Para que vean que el índice de masa corporal es muy importante, o sea, la nutrición de las pacientes, ¿verdad? También existe un cuadro que es muy importante, que son los traumatismos. Los traumatismos pueden ser mecánicos y pueden ser iatrogénicos. Los mecánicos son aquellos debidos a las caídas, a las caídas de las madres, que pueden ser por contragolpe, que se rompen las membranas, y también por aquellos coitos que son muy traumáticos. Los iatrogénicos le llamamos así cuando la paciente por alguna razón se hacen amniocentesis o amnioscopías. Entonces, también las biopsias cervicales y los cerclajes tardíos, ¿no? Cuando uno hace la amniocentesis siempre debe ser dirigido bajo ecografía y tener mucho cuidado porque, como ven, en forma iatrogénica podemos producir una ruptura prematura de membranas. Acá les explico más o menos las infecciones cervicouterinos, que son las famosas colpitis o colpocervicitis, que los Neisseria gonorrhoeae, que es la más frecuente, la clamidia, las tricomonas, los estreptococos beta hemolíticos, las gardenelas, micoplasmas, el ureoplasma y las candidiasis vaginales, que nosotros podemos prevenirlas a través de un estudio que podemos hacer en las pacientes que tienen las colpitis. Durante el control prenatal nosotros tenemos que hacer tratamiento de estas infecciones. Se hace el diagnóstico, el tratamiento, se indica a la paciente porque el riesgo de que la paciente nos presente ruptura prematura de membranas es alto. Por lo tanto, sigo recomendando de que el control prenatal es muy importante, la detección de estas infecciones y el tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. Otros factores nutricionales y ambientales son las deficiencias nutricionales. Por eso es que a las pacientes se les indica vitaminas y nutrición, alimentación adecuada, ¿verdad? Entre estos son el ácido ascórbico, el cobre, zinc y vitamina C, que son los más importantes para evitar justamente esta patología. El tabaquismo, a las pacientes que son fumadoras también, ya les indiqué, hay que indicar, de pronto no podemos decir a una mujer que fuma 20 cigarrillos al día, no le vamos a decir que deje de fumar, es casi poco menos que imposible. Se le va disminuyendo
la frecuencia el número de cigarrillos que consuma la paciente, ¿no? Podemos modificar su sistema inmunológico a través de una serie de vitaminas, ¿verdad? Porque las pacientes que son inmunológicamente deprimidas son pacientes que tienen mayor probabilidad de hacer diferentes infecciones, entre estas, sobre todo las candidiasis. Y el índice de bajo que está relacionado con infección y propagación. Las vías de propagación, primero es la vía ascendente, la más importante, dijimos que es un 42% de frecuencia, y desde esta es que nosotros vamos a tener la infección y la ruptura prematura de membranas, ya que las infecciones vaginales, ¿por qué especifico tanto de las infecciones vaginales? Porque generalmente cuando hacemos el control prenatal solo medimos la altura uterina, la fetocardia y todo está bien, hasta luego señora, y no realizamos un examen en la paciente, el examen ginecológico, ¿verdad? Toda infección vaginal debe ser tratada por vía hematógena a través de la placenta y por vía retrógrada desde el peritoneo por las trompas, por medio de procedimientos invasivos. Ya dijimos, puede haber como la miocentesis, la cordocentesis, que son, bueno, complicaciones propias de estos procedimientos. Los gérmenes que nos van a producir aumento de los macrófagos y liberan citoquinas, generando así una respuesta inflamatoria, los cuales van a ser investigados, ¿no es cierto?, en sangre por secreción vaginal o estudio del líquido amniótico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Si sabemos, ya les dije cuál es más o menos la fisiopatología y la frecuencia epidemiología de esta patología, tenemos que hacer diagnósticos tempranos. ¿A través de qué? Una anamnesis. Como siempre, la historia clínica es la base del éxito de tratamiento de un profesional. O sea, con una buena historia clínica llegamos a un buen diagnóstico y pues por consiguiente a un buen tratamiento. La anamnesis. En la anamnesis siempre cuando hacemos control prenatal debemos preguntar si elimina líquido o no elimina líquido, ¿verdad? Porque es el parámetro más importante. Al examen físico. Si la paciente viene con el antecedente de que estoy eliminando líquido, pues si es una paciente regular que está haciendo control prenatal, podemos ver que la altura uterina no nos ha aumentado la altura uterina o más bien ha disminuido. Entonces es importante saber tomar la altura uterina durante el examen físico. Si fácilmente palpamos al feto, también podemos sospechar de que puede haber una ruptura prematura de membranas. Y a la especuloscopía, nosotros vamos a observar la salida de líquido amniótico a través del orificio cervical. Si no saldría líquido, nosotros a la paciente le pedimos que haga una fuerza, o sea, la maniobra de Valsalva, y de esta manera sale el líquido a través del orificio cervical. Si no pudiera la paciente hacer esta fuerza, a veces presionamos por el fondo del útero y observamos la salida del líquido amniótico. Si es que observamos la salida del líquido amniótico, en este momento es bueno tomar una muestra para confirmar nuestro diagnóstico. Ahora, la ruptura prematura de membranas puede ser con infección o sin infección. Cuando es sin infección, nada más tenemos el antecedente de la eliminación del líquido por genitales y la disminución de altura uterina. Si nosotros tomamos la muestra, no tiene olor y tiene características de líquido nada más así como agua, pero el olor es característico, ¿verdad? Cuando es con infección, esta salida de líquido puede cambiar desde ser un poco maloliente hasta ser purulento, ¿sí? La contractilidad uterina no ha de ceder a la tocolisis y la paciente puede presentar hipertermia, pero esto en casos de que cuando ya hay infección importante en la paciente. ¿Qué pruebas auxiliares nosotros tenemos para confirmar nuestro diagnóstico? La prueba más antigua es la prueba del pH con papel de nitracina o cromotimol.
¿sí? Tiene un 78.9% de sensibilidad y un 53.8% de especificidad. Esta técnica, después de las 12 horas de la ruptura, ya no va a tener la misma especificidad ni sensibilidad, porque el pH de la vagina va a variar, ¿verdad? Entonces, con la presencia de infecciones, varía el pH de la vagina. Sabemos que el pH de la vagina normal es de 4.5 a 6 y el pH del líquido amniótico es 7.1 a 7.3. Por lo tanto, cuando utilizamos el papel de nitracina, ha de cambiar de color. El otro es tomamos la muestra para hacer un extendido y realizamos la cristalografía, que nos ha de dar una imagen, como ahí están viendo en la diapositiva, hojas de helecho. Esta nos ha de dar un 75.4% de sensibilidad y una especificidad de 76.9%. Esta nos varía después de las 4 horas de la ruptura prematura de membranas, también por la presencia de las secreciones vaginales que tengamos. La ecografía no es definitiva, no es concluyente, pero nos guía. La disminución, o sea, el reporte que nos indica que hay un oligoamnios, ya sea moderado, leve o severo. Y la que generalmente, o por lo menos últimamente, estamos usando en nuestro medio y tenemos al alcance, es la detección de gonadotrofinas vaginales cualitativas, ¿no? Esta nos da una sensibilidad de 87.7% y una especificidad de 100%. Y la fibronectina fetal se obtiene en la muestra del fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y es altamente concluyente. Acá tienen ustedes un cuadro en el cual les explica cuáles serían la técnica de la toma de muestra y la causa, o sea, los resultados de estos. ¿Cuántos son falsos negativos? ¿Por qué son falsos positivos o falsos negativos? Las pruebas diferentes que tenemos nosotras, ya algunas no se realizan. El pH, papel de nitracina utilizamos, la cristalografía sí se puede hacer, la detección de gonadotrofinas también se la puede hacer, ¿verdad? Y las otras generalmente no las hacemos porque no tenemos a disposición, ¿no es cierto? La presencia de alfa-fetoproteína, pues no las estamos haciendo. Cuando hacemos diagnóstico de infección, la toma de líquido amniótico del fondo de saco, o sea, en el primer examen es cuando nosotros debemos tomar en cuenta todos estos exámenes, ¿verdad? Tomamos las muestras porque ya después está contaminada y no nos ha de servir. La toma de líquido amniótico a nivel de fondo de saco de Douglas, vamos a tomar una muestra para un antibiograma. Además, tomamos muestra para el antibiograma y el otro para una tinción de grama. Hacemos un extendido para la tinción de grama. Y hacemos un análisis de sangre para ver y controlar si los leucocitos están normales o están alterados, para ver si esta ruptura prematura de membranas es complicada o no es complicada con infección. El diagnóstico de madurez fetal, esta se la va a hacer cuando la paciente está internada y cuando ya tenemos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, estamos haciendo un tratamiento conservador en las pacientes y tenemos además otras técnicas además de esta maduración, de este diagnóstico, ¿no? O sea, toma de muestra, que es la lecitina, esfingomielina, el fosfatidilglicerol, o también por ultrasonido para ver la maduración placentaria. El test de Clemens es cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento conservador. Es para ver si el pulmón está maduro o no está maduro. Pero ahora ya tenemos otras técnicas ecográficas manejadas por embarazo de alto riesgo, ¿no es cierto? Y utilizamos otras técnicas. Esta es una de las antiguas ya. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es importante tenerlo en cuenta. Hay pacientes que tienen una emisión involuntaria de orina, la incontinencia urinaria
una paciente embarazada es un poco frecuente, por lo tanto, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. El flujo vaginal siempre va a ser diferente a la calidad del líquido amniótico, la variación que tiene en el olor. Ustedes saben que el líquido amniótico tiene un olor a hipoclorito de sodio, andina, ¿no es cierto? Entonces, o también se dice olor a semen. Cuando estamos haciendo un control prenatal, nosotros a las pacientes les indicamos siempre, sobre todo si están arriba de las 31 semanas, decir, ¿no?, que tenga cuidado, que cuando la paciente está mojando la ropa interior, que tenga que oler. Se les enseña a las pacientes. Si tienen estos olores, la paciente debe acudir inmediatamente, porque a veces puede haber una ruptura y eliminación de líquido, pero en muy poca cantidad. Cuando es en gran cantidad, la paciente sí o sí acude al servicio, pero otras veces no acuden porque el líquido es demasiado poco y no toman en cuenta. Lo otro es la eliminación del tapón mucoso y la ruptura de la bolsa miocorial. La evolución clínica de la ruptura prematura de membranas. Cuando nosotros tenemos una ruptura prematura de membranas, tenemos un periodo de latencia y un periodo prolongado de latencia. ¿A qué llamamos el periodo de latencia? Es el tiempo que transcurre entre el momento de la ruptura y la aparición o el inicio del trabajo de parto. Esta va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. El periodo, se dice que es prolongado cuando este tiempo, desde la ruptura hasta el inicio del trabajo de parto, va a ser mayor a las 24 horas. Acá está definiendo a qué se llama el periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto. El tiempo de latencia, ya les había indicado anteriormente, es inversamente proporcional a la edad gestacional. O sea, a menor edad gestacional, mayor el tiempo de latencia. En el embarazo de término, por ejemplo, es de 5 a 24 horas, nada más, en un 95%. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un embarazo mayor a las 37 semanas, generalmente en forma espontánea va a iniciar su trabajo de parto entre 5 a las 24 horas de la ruptura. Y antes de las 34 semanas va a ser mayor, inclusive a una semana. Como les dije anteriormente, es inversamente proporcional a la edad gestacional. Si la ruptura de membranas es a las 26 semanas, pues mayor será el tiempo de inicio o el tiempo de latencia. Ahora, vamos a dividir el manejo, cómo manejamos a las pacientes de acuerdo a su edad gestacional, se manejan las pacientes. Como médicos generales, ustedes lo único que tienen que hacer, si detectan la ruptura prematura de membranas, es referirla a la paciente a un tercer nivel, no quedarse con la paciente porque la paciente es de alto riesgo. La ruptura prematura de membranas de término se va a presentar en un 8 a 10% de los embarazos de término. El periodo de latencia es más o menos, como ya habíamos indicado, máximo 24 horas. A las 8 horas de ruptura ya se complica con un poco de hemorragia posparto. Eso es ya cuando la paciente tiene una ruptura prematura de membranas, la paciente después del parto puede presentar una hemorragia posparto. A las 9 a 12 horas de ruptura se complican con corioamionitis, o sea que si no inició su trabajo de parto, etcétera, ustedes saben que pasadas las 6 horas hay infección, entonces hay una corioamionitis. A las 16 horas ya nosotros podemos esperar una complicación como la endomiometritis, y a mayor tiempo de ruptura, mayor probabilidad de parálisis, inclusive cerebral en el feto. Esto ya con los cuidados que se tienen están disminuyendo las probabilidades porque las ecografías y el embarazo de alto riesgo hacen las detecciones tempranas de acuerdo al ecodoppler que realizan, ¿verdad? Pero estas pacientes, si no son detectadas, se complican con óbito fetal. Bien. ¿Cómo vamos a manejar entonces a estas pacientes de término? Primero, tenemos protocolos de atención. Va a depender del tipo de presentación e índice de Bischoff y perfil biofísico. ¿Qué quiere decir? Que las pacientes que tengan diagnóstico de ruptura prematura de membranas
en embarazos mayores a las 37 semanas es la interrupción del embarazo. La vía de interrupción del embarazo va a depender del tipo de presentación, o sea, no es igual a cesárea, no es igual a parto, sino va a depender del índice de Bishop, va a depender de que la paciente esté en presentación cefálica, etcétera, ¿no? Acá se prefiere que sea por parto. Tenemos opción a parto cuando iniciamos una inducción, una inductoconducción, pero siempre, si damos opción a parto, tiene que ser monitorizada la paciente durante todo el trabajo de parto. Se deben iniciar antibiótico-terapia. Vamos a iniciar con penicilina sódica de 4 millones cada 6 horas, previa sensibilidad, se supone, más gentamicina, 80 miligramos cada 8 horas. Tenemos otro esquema de antibiótico que es la ampicilina o amoxicilina asociada a cefalosporinas con gentamicina y sí, siempre tenemos que hacer los exámenes de laboratorio. Ya les había indicado que una vez que hacemos el diagnóstico, al realizar la especuloscopía, debemos tener una muestra de líquido amniótico para poder hacer un cultivo de este. En cambio, en una paciente, estas ya son de alto riesgo cuando las pacientes presentan ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, ¿no es cierto? Pero hay también una clasificación en la que nos dice de 34 a 37 semanas, ¿qué podemos hacer? Nos dicen que si la ruptura prematura de membranas ocurre en este tiempo, ¿no? La maduración pulmonar, tenemos que confirmar que el bebé esté con pulmones maduros a través de una amniocentesis. Si está maduro, entonces se interrumpe el embarazo. Se recomienda un parto, generalmente dentro de las 24 horas. De esa manera, tratamos de disminuir el tiempo de latencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas en pacientes de 34 a 37 semanas, podemos inducirlas a un parto, pero tenemos que estar seguros de que haya de que el pulmón esté maduro. De lo contrario, se hará un tratamiento conservador, ¿sí? A pesar de que en las últimas informaciones es mejor dar sí o sí también realizar la maduración pulmonar con betametasona, ¿verdad? Pero si tenemos la probabilidad de hacer una amniocentesis, comprobamos que está maduro el pulmón, entonces se interrumpe el embarazo. De lo contrario, tendríamos que nosotros realizar la maduración pulmonar. Bien. En el manejo conservador de la ruptura prematura de membranas de 34 a 37 semanas, si nosotros hacemos tratamiento conservador, como ya les había indicado, vamos a hacer una maduración pulmonar con corticoterapia, tenemos que hacer una neuroprotección con sulfato de magnesio, tenemos que utilizar antibiótico terapia, ya hemos indicado los tipos de antibióticos que vamos a utilizar para prevenir justamente la infección por estreptococo beta hemolítico, es que se prefiere utilizar la penicilina. Valoraciones del bienestar fetal con monitoreo fetal o perfil biofísico y siempre debe estar acompañado de laboratorio, que es lo que nos ha de guiar para evitar las complicaciones y tomar medidas con la paciente. Las complicaciones de esta edad gestacional son secundarias generalmente a unas infecciones sépticas tanto en el producto como en la madre. Las infecciones intraamnióticas son la fiebre mayor a 38 grados en un 5 al 10%, hay taquicardia materna, taquicardia, el líquido amniótico se convierte en fétido y hay una leucocitosis mayor a 15.000. Si existen estas posibilidades, o sea, cuando una paciente tiene este tipo de infecciones, puede presentar un óbito fetal y hasta puede llegar a una sepsis materna, inclusive muerte materna. Los trastornos neurodesarrollo del producto también pueden estar complicados. La vía de interrupción es decisión obstétrica. Bien. Eso en cuanto a las pacientes con ruptura prematura de membranas entre 34 a 37 semanas de embarazo.
Lo complicado es manejar a las pacientes con ruptura prematura de membranas menores a las 34 semanas, o sea, son aquellas pacientes que se encuentran entre 24 a 34 semanas de embarazo. Estas pacientes tienen mucha discusión. A menor edad gestacional, mayor la discusión. De todas maneras, las últimas informaciones, si tenemos en un servicio un centro de manejo de estas pacientes de alto riesgo y un servicio de neonatología excelente, podemos hacerlas inclusive en menores edades gestacionales. Una vez confirmado el diagnóstico, excluida la infección coriamiótica, tenemos que excluir las malformaciones fetales, tenemos que excluir que estas pacientes no tengan malformaciones, no tengan procesos infecciosos, etcétera, y de esta manera llevamos al monitoreo fetal sin estrés, perfil biofísico completo. Entonces la madre, tenemos que descartar todos estos factores, que la madre no sea una cardiópata de tercero o cuarto grado, ¿verdad? Si no tuviera estas complicaciones, se va a proceder a un tratamiento conservador. Esto que quede claro. Tenemos que excluir entonces toda paciente con ruptura prematura de membranas entre 24 a 34 semanas. Primero debemos hacer excelentes diagnósticos, tenemos que excluir las infecciones coriamióticas. No tiene que haber infección coriamiótica, no debe haber malformaciones fetales, la paciente no debe tener cardiopatías avanzadas como la clase 3 a 6, ¿no es cierto? Si no tuvieran estas patologías u otras patologías de base, entonces la paciente pasa a ser manejada en forma conservadora. Luego, ¿cómo se hace el tratamiento conservador de la ruptura prematura de membranas entre 24 a 34 semanas? Hemos dicho que es muy discutido, pero tenemos normas de atención en este grupo de pacientes. Primero, son pacientes que sí se hospitalizan en servicio de alto riesgo, ¿verdad? La forma, ¿cómo es el servicio de alto riesgo? Tiene que ser un ambiente lo más limpio posible, lo más aséptico posible. Debería ser un ambiente donde la paciente tenga su propio baño. Las chatas tienen que ser lavadas con lavandina, se tienen que hacer muda de camas diarias con sábanas estériles, y la paciente debe ser tener un solo ambiente sola, ¿no? Para justamente evitar la infección. A menor edad gestacional, mayores cuidados durante la internación o durante su hospitalización. La paciente no puede ser manejada normalmente como cualquier otra paciente. Tener cuidado de que esta paciente, cuanto menos probabilidades de infección tenga, mejor, ¿no? Y una de las probabilidades es que la paciente se levante y vaya al baño. El baño es un lugar de contaminación, por lo tanto, se debería usar chatas, un reposo de la paciente, su chata, y la chata debe ser lavada siempre con lavandina, la muda de cama debe ser siempre frecuente, diario si es posible, ¿verdad? Y se le hará la corticoterapia, o sea, se maneja madurando el pulmoncito con betametasona, 12 miligramos día por 2 días, o de lo contrario, la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días también, ambas por vía intramuscular. De estas dos, la que se prefiere es la betametasona. Se debe utilizar antibióticos. Los antibióticos a utilizar también tenemos los esquemas de uso de antibióticos. Un primer esquema puede ser la ampicilina, 2 gramos cada 6 horas EV, ¿no? Por 48 horas. Luego la vamos a seguir con amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. El otro esquema es manejar con eritromicina, 250 miligramos cada 6 horas por 2 días, luego seguida por 500 miligramos cada 8 horas. En caso de alergias, vamos a nosotros utilizar gentamicina o clindamicina asociadas a la eritromicina, ¿verdad? Entonces son esquemas de tratamiento que se realizan y de acuerdo además al cultivo que tengamos nosotros como resultado de la toma del primer examen que hemos realizado, entre 48 a 72 horas nos darán el resultado del cultivo. Ahora, este manejo
las complicaciones neonatales. Vamos a ver qué complicaciones neonatales podemos tener en estas pacientes con manejos conservadores. Las complicaciones neonatales van a depender de la edad gestacional a la cual ocurre el nacimiento, o sea, no del momento en que se ha roto, sino del momento en que ha nacido el bebé, siendo la misma inversamente proporcional a la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayores complicaciones podemos tener, eso quiere decir. Prolongando, ahora, ¿cuáles serían los beneficios del tratamiento conservador? Que de esta manera prolongamos la gestación del bebé, ¿verdad? Va a aumentar de peso, logramos cierto grado de madurez pulmonar, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros disminuiríamos el nacimiento de niños prematuros, ¿verdad? Los resultados de este tratamiento van a depender de ¿qué? No en todas partes podemos contar con todo el equipamiento adecuado de estos ambientes que les había indicado donde las madres deben ser internadas, ¿no? No deben ser internadas en salas comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos tener ambientes adecuados. El recurso humano que maneja a este grupo de pacientes también debe ser adecuado, ¿verdad? Entonces, va a depender de estos dos factores, no solamente del obstetra, el recurso humano del obstetra, no solamente el equipamiento materno, debe haber un equipamiento adecuado del servicio de neonatal, ¿verdad? Si no tenemos un servicio de neonatos adecuado, bien equipado, y con un recurso humano adecuado y las normas de atención, de nada nos ha de servir ponerlas en riesgo a las pacientes en un tratamiento conservador, ¿verdad? Entonces tenemos que tener estos dos grupos de atención, el materno y el neonatal de altísimo, bastante bien equipado y que estén altamente calificados. De esa manera nosotros logramos que estos niños puedan evitarse las complicaciones propias de esta patología. ¿Cuáles serían las indicaciones de finalización del embarazo en la ruptura prematura de membranas menores a 34 semanas? Estas pacientes deberían tratar de llegar a las 34 semanas, ¿sí? A las 32 semanas o a partir de las 32 semanas ya se empiezan a hacer la búsqueda o tratamiento, tratar de detectar la madurez pulmonar. ¿A través de qué? De la miocentesis. Además de las ecografías que se les va realizando a las pacientes, ¿no es cierto? Y no son ecografías comunes, se hacen ecografías Doppler, el perfil biofísico, etc. Cuando presenten signos de infección corioamiótica, esto es lo más importante, ¿verdad? El seguimiento que a la paciente hacemos durante su hospitalización, ¿verdad? Tenemos que detectar si hay sufrimiento fetal, tenemos que interrumpir el embarazo. Ahora, ¿cuáles son signos de sufrimiento fetal? La cinética fetal muy escasa, o sea, los movimientos fetales escasos que la paciente perciba y nos informe, o ausencia de estos por horas enteras. Entonces nosotros ya vemos a la paciente, hacemos los exámenes adecuados con el perfil biofísico, etcétera, todos los exámenes ecográficos, Doppler, y vemos si es que hay que interrumpir o no. Estas son las pacientes. Si nos indican que sí están alterados todos estos movimientos del bebé y hay alteraciones en la circulación, etcétera, se debe interrumpir el embarazo. Cuando el oligoamio es severo y es progresivo, por ejemplo, ayer estaba con una cantidad X y hoy día está menos que la de ayer, entonces tenemos que pensar en interrumpir el embarazo. Menor, cuando los movimientos fetales o cuando hacemos la ecografía, el tono fetal está disminuido y está el bebé apelotonado, entonces tenemos que interrumpir el embarazo. La existencia de formación de compresión fetal. Esta es una de las complicaciones más importantes, ya que si no hay nada de líquido, el cordón no recibe, ustedes saben que el cordón se alimenta en la cantidad de líquido, ¿no es cierto? Entonces no tiene vascularización propia. Por lo tanto, si no hay nada de líquido, se va secando el cordón y puede producirse el óbito fetal, ¿sí?
Ahora, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o la hipodinamia fetal también son indicaciones de interrupción del embarazo. Pues el óbito se supone, ya está obitado, hay que retirar al bebé. Una de las complicaciones más importantes también en la ruptura prematura de membranas es que se pueda producir un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Por eso que las pacientes cuando están hospitalizadas deben ser siempre monitorizadas, ¿no? Y por último, la enfermedad materna o fetal, ¿verdad? Van a ser indicadores por interrupción del embarazo. No sé si en ese capítulo que hemos indicado anterior tienen alguna duda. Es importante el momento en que nosotros vamos a interrumpir el embarazo en esta edad gestacional, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si la paciente con ruptura prematura de membranas está internada en un ambiente de alto riesgo, tiene que ser monitorizada, muy bien monitorizada con antibiótico terapia. Dijimos, tenemos que controlarla por laboratorio, sus leucocitos, cómo está, pero tenemos que tenemos que hacer conocer que si la paciente ha recibido corticoterapia, sabemos que la corticoterapia puede aumentarnos una leucocitosis, pero no más de las 48 horas, ¿verdad? Ahora, la vía de terminación del embarazo. Supóngase que tenemos una indicación, una de las anteriores, que es la indicación de interrupción del embarazo. Se prefiere que sea por vía vaginal, a no ser que haya una indicación obstétrica para poderla hacer por vía cesárea. Si la paciente está con un sufrimiento fetal, tenemos que interrumpir inmediatamente y se la hará por vía alta. Si está en una situación transversa, vía alta. Si hay ruptura prematura de membranas con una presentación pélvica, tiene que ser por vía alta, ¿verdad? Por el riesgo de que haya una retención de cabeza última. Bien, acá tenemos más o menos un esquema de cómo podemos realizar el manejo de estas pacientes. Si nosotros tenemos una paciente con una ruptura prematura de membranas menor a entre las 22 y las 24 semanas, vamos a decir, ¿no? Algunos dicen 20 a 24 semanas, va a depender exclusivamente de la paciente tratar de hacer tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque el riesgo es altísimo, dependerá bajo información, etcétera. Generalmente ya no se hacen tratamientos conservadores en menores de 24 semanas, pero aquellas que decidieran realizar un tratamiento conservador deben ser debidamente informadas de los riesgos que están corriendo, ¿verdad? Y se las manejará con antibióticos, controles estrictos de dinámica uterina, ¿no es cierto? Si la paciente ya está con dinámica uterina, no se debe frenar, no se hace uteroinhibición en este grupo de pacientes, que continúe y expulse el producto. Si es una dinámica uterina negativa, podemos hacer un tratamiento expectante, pero los resultados son, como ya les dije, de alto riesgo. Tendría que ser una paciente que por primera vez se ha embarazado mayor de 35 años y que quiera conservar su bebé. A una niña de 17 años yo no le haría un tratamiento conservador por los riesgos que significa la infección, ¿verdad? Entre las 24 y 37 semanas ya hemos indicado, pacientes se hospitalizan en ambientes adecuados. Si ustedes están haciendo su año de provincia, ni modo que se la queden. La ruptura prematura de membranas es indicación de transferir a la paciente a un hospital de tercer nivel donde debe ser manejada, pero eso no quiere decir que ustedes no sepan cómo más o menos se maneja una paciente de este tipo, ¿no es cierto? Hemos dicho que se da antibiótico terapia, se madura el pulmón, ¿verdad? También se realiza la neuroprotección con sulfato de magnesio, ¿no? Y tenemos la conducta conservadora, que va a depender de los resultados y el momento en que se tenga que interrumpir el embarazo, dependiendo de la madurez placentaria con todos los estudios que se realizan en estos hospitales. En mayores de 37 semanas
se da antibiótico y directamente se interrumpirá el embarazo a través de una inductoconducción, ¿no es cierto? Es lo que dijimos como resumen, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Este es un esquema similar al anterior, solo un poco más especificado. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría que sí me lluevan con preguntas en este tema. Hola, ¿están presentes o es que hablaba al aire? Doctora, ¿qué es un cerclaje? El cerclaje. El cerclaje, niña, es cuando la paciente tiene una incompetencia ísmico-cervical. Me vas a preguntar, ¿qué es la incompetencia ísmico-cervical? Es la apertura anormal del orificio cervical interno. Entonces, lo que se hace es cerrar eso a través de una técnica quirúrgica que se llama cerclaje. Es colocar una cinta y se cierra el cuellito, en una palabra, en términos comunes, y que me entiendan, ¿verdad? Entonces, esta tiene una indicación en edad gestacional. Si la hacemos muy tarde, arriba de las 16 semanas, el riesgo de que se produzca una ruptura prematura de membranas es alto. ¿En qué pacientes sospechamos que hay una incompetencia ísmico-cervical? En pacientes que tienen abortos habituales o partos pretérminos habituales, ¿no? Entonces, en esas pacientes es que se sospecha, se hace el diagnóstico y se realiza el cerclaje. Continúen, por favor, con preguntas. Pregunten todo lo que quieran. Ustedes van a ir a provincia. En provincia van a tener a estas pacientes, van a hacer controles prenatales. Para mí es sumamente importante que ustedes sepan hacer el diagnóstico de ruptura prematura de membranas en un control prenatal que diagnostiquen adecuadamente una colpocervicitis. Si nosotros si ustedes cuando hacen su año o estén haciendo año de provincia o estén trabajando como médicos generales en las áreas rurales, etcétera, hacen diagnósticos adecuados de ruptura prematura de membranas y refieren a la paciente a un centro de especialidad, ustedes están salvando la vida del feto y de la madre, ¿verdad? Ahí estaría la excelencia de atención. La promoción y prevención de salud es lo más importante para disminuir la morimortalidad. ¿Y cómo vamos a nosotros disminuir esta morimortalidad? Haciendo un control prenatal adecuado. ¿Sí? Nuestra anamnesis, nuestra historia clínica deben ser siempre completas. De esa manera vamos a llegar a diagnósticos certeros. Por favor, pregunten. Doctora, buenos días. ¿Qué criterios diagnósticos deberíamos tomar nosotros en caso de una infección? Los criterios diagnósticos de una infección son, primero, si la paciente ya está hospitalizada o ha llegado al centro médico donde ustedes están trabajando, los criterios de infección son, primero, la movilización del útero podría haber dolor, pero este dolor es cuando ya hay una endomiometritis, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos infección a nivel del útero, tocamos el útero y les duele, ¿sí? O sea, hay dolor a ese nivel. Después, a nivel especular, podemos tener las secreciones. Pueden no haber cambiado todavía de color, no ser densas, no ser pus, no ser hemopurulentas, pero sí pueden ya tener mal olor, ¿verdad? O sea, va a haber, dependiendo del grado de infección que tenga la paciente. Y también, lo más importante, los signos vitales que la paciente presente, ¿verdad? Si tenemos diagnóstico de ruptura prematura de membranas, la paciente tiene fiebre, ¿sí? Tiene dolor a la movilización del útero vaginal, le hacemos un laboratorio y su leucocitosis es mayor a 15,000, entonces es una paciente que está complicada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, antes de referirla tendríamos que darle el antibiótico, ¿no? Primero, o... Sí.
O sea, la referencia, la referencia adecuada y oportuna es de esa manera. No se la manda nomás así a la paciente, ¿verdad? Han tenido la oportunidad de tomar la muestra, porque en el primer examen especular debemos saber tomar la muestra para el cultivo del líquido amniótico y para el estudio de la tinción de grano, ¿verdad? Con eso pueden ustedes enviar, ¿no es cierto? La paciente debe ser canalizada. Canalizan una vía y le colocan penicilina sódica. ¿Por qué será penicilina sódica o ampicilina? Porque el estreptococo beta hemolítico es una de las infecciones más frecuentes a este nivel y pues es la complicación infecciosa más importante. ¿Sí? Entonces, con vía antibióticos, si tienen penicilina sódica, se colocan unos 4 millones o 5 millones de penicilina sódica, siempre previa sensibilidad, ¿no es cierto? Porque pueden ser pacientes alérgicas a la penicilina, tener mucho cuidado con la administración de las penicilinas, ¿verdad? Y se puede mandar asociada a gentamicina, pero siempre y cuando esté ya complicada, si no, con una dosis de penicilina sódica se le envían a la paciente. Pero ojalá pudieran tomar la muestra en ese momento, porque cuando ya llegan al centro donde ustedes han referido, ya la paciente ha sido examinada a nivel vaginal, ¿no es cierto? Entonces le han aplicado un espéculo, han hecho un tacto, etcétera. Entonces ya está contaminada la paciente. En el primer examen es cuando nosotros debemos tomar estas muestras. ¿Satisfecha tu pregunta? Sí, gracias, doctora. Sigan preguntando, por favor, no importa qué tipos de preguntas sean, igual vamos a responder. Me interesa que ustedes hayan entendido lo básico de este tema. El manejo, pues ya les he dicho, es conservador, tiene que ser en un ambiente o en un hospital que tengan estos dos servicios bastante bien montados, tanto en recurso humano como en equipamiento, sobre todo en equipamiento, ¿no? ¿No hay preguntas? Pregunten, por favor, no creo que hayan escuchado 2 alumnos nomás el tema, ¿será? ¿No hay más preguntas? Doctora, en el caso de la fibronectina fetal, pues ya no se utiliza, bueno, se utiliza en nuestro medio, doctora. Hasta ahora no. Estamos llegando, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta la fracción beta. Pero espero que todo lo demás sí se implemente, porque en la maternidad ya hay un servicio de altísimo riesgo del manejo de la salud materno-fetal, entonces posiblemente se vaya implementando todo lo último que se está utilizando para diagnóstico y manejo de esta patología y de otras también. Yo les he hablado mucho de sufrimiento fetal agudo y que puede llegar inclusive a un óbito fetal, ¿no es cierto? Pero ninguno pregunta, ninguno me ha dicho, ya no se usa el término de sufrimiento fetal agudo, doctora, nadie. ¿No es cierto? Ahora ya se habla de bienestar fetal o pérdida del bienestar fetal, ¿verdad? Pero pregunten. Ustedes saben que ya no se está utilizando el término de pérdida, o perdón, de sufrimiento fetal agudo, sino de pérdida de bienestar fetal. Pregunten, por favor. O de repente no han entendido nada del tema. Doctora, ¿por qué al utilizar los corticoides se produce la leucocitosis? ¿No sería por ser corticoide o un inmunosupresor tal vez que no se produzca? ¿O estoy mal? No entendí eso.
No, es que se produce, perdón, no es la leucocitosis, se produce un aumento de la temperatura. No, pero es nada más por 48 horas, porque bajan un poco las defensas en ese tiempo y sí puede haber estos cambios, ¿verdad? Pero después todo se normaliza, no es que está siempre, no, máximo 48 horas. Tenemos que tomar en cuenta que se ha colocado corticoterapia en las pacientes. Por eso se informa, ¿no es cierto? Pero eso es nada más en ese tiempo. Gracias, doctora. Después todo se normaliza. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Están por ahí mis alumnos? Sí, doctora. Estás, hijito. ¿Será que después de esta clase podemos pasar una? Porque les he suspendido por la salud de mi hermana, todo eso, y pues más tarde también voy a continuar en el velatorio de mi hermana. No sé si podemos pasar clase después de este tema. Si están de acuerdo, porque después me voy a ir. Sí, doctora. Ya, por favor, cortamos el tema y les mando el link, bueno. Ya, doctora, les aviso entonces. Gracias. ¿No hay más preguntas? Pues si no hay más preguntas. Doctora, una última pregunta. Nos había mencionado que lo más ideal sería tomar muestras y enviarlas junto con la referencia de la paciente. ¿Cómo sería lo adecuado, doctora? ¿Cómo deberíamos tomar estas muestras y cómo deberíamos tomar? Mira, que no te estoy escuchando muy bien. Tiene un sonido tu audio. ¿Podrías repetir? ¿Cómo, si no te he entendido mal, me dices cómo vamos a enviar las muestras? Usted me ha indicado, me dices que pidió que les hagan un cultivo, la toma de muestra, ¿verdad? Para hacer una cristalografía, para poder hacer. La cristalografía es fácil, ¿no es cierto? Pueden hacerla al momento. Si se tienen frascos para cultivo, pues es ideal, se toma la muestra para cultivo y se le envía nomás el frasco con la orden de cultivo y pues llegando al hospital eso se envía al laboratorio y has adelantado mucho con la paciente, ¿verdad? Y la muestra, doctora, por ejemplo, del líquido, tendríamos que mandar muestras del líquido amniótico, sería como en la imagen que nos muestra ahora, digamos, en su pantalla. No, En esta imagen que les estoy mostrando ahorita en la pantalla es la miocentesis que se realiza, está dirigida por ecografía. Eso ustedes no van a hacer. Es al examen especular que ustedes van a tomar la muestra a nivel del orificio cervical, se toma la muestra y se envía. ¿No es cierto? Tenemos un frasquito con un cotonete que tenemos y pues no sé si en los hospitales de primer nivel se pueden contar con estos elementos para toma de muestra de cultivo, porque son frasquitos especiales, ¿no es cierto?, que el laboratorio nos envía para que nosotros podamos tomar la muestra, se cierra y ya automáticamente se está realizando, ya se está procesando el cultivo. A veces se tiene, a veces como estamos avanzando tanto, pues de repente puedan enviar o envían, o ustedes por propia iniciativa pueden ir a los laboratorios cuando vienen y nos dan, quisiera unas 2 o 3 frasquitos para cultivo, por favor, y te dan material. Cuando hay esa inquietud y nosotros nos movemos a nivel de laboratorio, se puede conseguir. Los laboratorios nos otorgan. O sea que por favor vean, ¿no? La imagen que les da en la pantalla es una miocentesis dirigida por ecografía. ¿No hay ninguna otra pregunta?
Si no hay preguntas, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Espero que les haya servido el tema. Nos vemos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctor.